Es el mensaje del Señor en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Una misión con poder para salvar en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 16 y 17. Es una misión, pero esta misión tiene poder. Romanos 1. La bendita y gloriosa palabra del Señor nos guía a recibir el mensaje y la voluntad de Dios en medio nuestro. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice la poderosa y gloriosa palabra de Dios, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre bueno, aviva nuestra fe de tal manera que podamos obedecer tu palabra. Guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Ciertamente hay muchas organizaciones importantes que vale la pena valorar y apoyar porque se dedican estas organizaciones al rescate de las personas, especialmente porque quieren que las personas no mueran. Y mucho más importante es valorar y apoyar lo que los colaboradores de Dios buscan según su palabra. Aquel que nos puede dar no solo una vida para ser rescatados de la muerte, pero aquel que nos puede dar vida eterna en una misión con poder para salvar. Esta es la diferencia que tienen muchos como recursos para ayudar a las personas, pero no cuentan todas las organizaciones como el pueblo de Dios, que les ha dado un recurso grandioso y les ha dado poder para salvar. Esta misión cuenta con poder. Y aquí el siervo de Dios, Pablo, declara, pero no me avergüenzo del evangelio, de la buena noticia, de la salvación. ¿Y por qué no se avergüenza? Dice, porque es poder de Dios para salvación. Él comienza declarando primero que no le causa vergüenza. A veces nos sentimos un poco intimidados, un poco atemorizados para hablar del poder de la salvación de Dios. Entonces Pablo comienza primero con esta barrera que a veces tenemos dentro de nosotros mismos. A veces nadie es el que nos está amenazando a no hacerlo, como en algunos países, en algunos lugares, donde sí es una amenaza. Aquí sin que nadie nos amenace directamente, nos sentimos amenazados y nos atemorizamos de hablar en el nombre de Jesucristo, que hay poder en Cristo. Pero Pablo dice, no me avergüenzo. Y una de las razones por las que nosotros podemos declarar que es importante no intimidarnos, no tener temor, no avergonzarnos, es que Cristo no se avergonzó de nosotros. Y al ver lo que Él hizo, se atrevió a sufrir, a dejar su trono de gloria para morir por nosotros. Debiera animarnos a no avergonzarnos, porque el Señor nos dice en su palabra que aquel que no se avergonzara tendrá la victoria que Cristo da. Pero aquel que se avergüenza, dice en su palabra, Cristo en Marcos capítulo 8, versículos 38, que Él también se avergonzará cuando venga. En Marcos capítulo 8, versículos 38, Jesucristo nos anima a no avergonzarnos, porque luego que Él venga, en Marcos 8, verso
38, cuando Él venga en gloria, Él también dará testimonio de aquellos que se han avergonzado. Dice Marcos capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y aquí la importancia de no avergonzarnos, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, cuando Jesucristo mismo nos advierte, mire, recuerde esto, yo no me avergoncé, recibí todo el oprobio, todo el rechazo, todo el insulto que me pudieron dar, a ustedes lo van a rechazar. Si salen en mi nombre, dice Jesucristo, el mundo también los ha de rechazar, pero no se avergüence. Y usted verá más adelante en este mensaje que el Señor nos revela, que Él no se avergüenza de su pueblo. Y nosotros podemos aprender de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Atrévete a sufrir por Cristo, así como Él se atrevió a sufrir por ti en la cruz. No se avergonzó. Así que Pablo, viviendo esta experiencia, dice, Romanos 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque hay poder. Cantamos hace un momento, hay poder. Hay poder. Poder para salvar, que es lo más importante. Es un poder que Jesucristo dijo, Hechos, capítulo 1, versículo 8, que es el recurso para no avergonzarnos, porque hay poder. Quien nos da el poder es el Señor Jesucristo. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice por qué no tenemos que avergonzarnos. Porque Él instituyó que hubiese poder para los que van en su nombre a dar testimonio. Vamos a dar testimonio. Qué miedo, qué temor. Y si me rechazan, y si me dicen que no. Pero usted no está solo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Para que venga, ¿quién? El Consolador. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuál poder? Hechos, capítulo 1, versículo 8. Con ese recurso glorioso tenemos poder para ser testigos. Hechos 1, 8 dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He aquí todo el recurso de Dios. Con su poder sí se puede testificar. ¿Cuántos dicen que así es? Y Él cuando dice algo, lo cumple. Y Él dice que si usted necesita poder y autoridad para compartir el testimonio de lo que Dios hace, usted cuenta con ese poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para. Hermano, hay propósito en el poder de Dios. El poder de Dios no es como para mostrar músculos espirituales. Oh, mira qué hinchado estoy del poder de Dios. El poder de Dios tiene propósito. ¿Cuál es el propósito del poder de Dios? No es para lucirlo, mira todo el poder que yo tengo del Espíritu Santo. No, calladito, tranquilito. El Señor te puede usar para tocar vidas y salvarlas. El que salva es Cristo. El que salva es Dios. Es el poder de Dios para salvación. Pero hay un propósito muy importante de no avergonzarse
y hacer uso de ese poder que hay en el Espíritu Santo cuando estamos ungidos y llenos del Espíritu Santo. El Señor puede tocar ese corazón. El Señor puede a través de su Espíritu Santo redarguir. El Señor puede a través de su Espíritu Santo poderoso transformar vidas. Hermano, no hay hombre que tenga la capacidad de transformar o regenerar a una persona. Cristo sí puede. Hay poder en Jesucristo. Y Él puede borrar todas las iniquidades, de modo que si alguno está en Cristo, lo hace nueva criatura. Este es el poder que Dios está hablando, que, hermano, hay una buena razón para ser testigos de Cristo. Hay una buena razón para no avergonzarnos del Evangelio. Aquí en Romanos 1:16 está diciendo, es porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos quisieran que otros fueran salvos de la condenación eterna? ¿Cuántos quisieran que otros fueran salvos? Dios no quiere que nadie se pierda. Pero si usted siente alguna intimidación, algún temor, invoque al Señor. Pídale que su Espíritu Santo se mueva a través de usted y toque esa vida y la transforme en una nueva criatura. Por eso Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio no es religión. Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces tenemos la motivación más importante para atrevernos a ser testigos de Cristo. Darle la oportunidad de conocer el poder de la salvación de Dios. Piensa en eso por un momento. Deje que el Señor te hable y te diga, ¿te has puesto a pensar que cada oportunidad que tú tienes para ser testigo del amor y el poder de Dios, esa persona puede ser salva para siempre en Cristo Jesús? Puede contar con vida eterna. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Dios Todopoderoso, solo Jesucristo, que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida en Juan 14:6. Entonces nosotros tenemos que animarnos a no avergonzarnos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto dan gracias a Dios por esto? Y esto nos dice el Señor en su palabra, que incluye a quienes, que tiene una condición. En Romanos 1:16 dice que es para salvación, pero ¿qué tiene que hacer la persona que recibe este poderoso evangelio de Dios para salvación? Dice Romanos 1:16, él la expone, deja al Espíritu Santo hacer su trabajo, pero ¿qué tiene que hacer el receptor? ¿Qué tiene que hacer la persona que recibe la palabra de Dios? Dice Romanos 1:16, a todo aquel que cree. ¿Para quién es la salvación que Dios ofrece? Todo aquel que cree. Algunos le dirán, no, yo no creo en eso. Esa es su decisión. El que no ha creído ya ha sido condenado. Pero el que cree tiene vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿la salvación para quién es? No para los que no creen. ¿Para quién es? Dice Romanos 1:16. ¿Y para cuántos? Todo aquel que cree. ¿Ve cómo la palabra de Dios nos habla claramente, sin rodeos ni circunloquios, directo? Dice, para todo aquel que cree. Y hace una especificación importante en Romanos 1:16. Dice, al judío primeramente y también al griego. Y así fue proclamado el evangelio. Aquí primeramente, al judío primeramente y luego al griego. Hechos capítulo 13, versos 43 al 52. Al judío primeramente, establecido por Dios. Hechos capítulo 13, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero esta es la proclamación que nos explica la misma palabra de Dios cuando salen los discípulos
a proclamar y a predicar lo que Jesucristo les había enseñado en Hechos 13, versos 43 al 52, primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Está establecido en la palabra. Dice Hechos, capítulo 13, versos 43 al 52. Dice la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y despedida la congregación, mucho de quién, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y nos juzgáis dignos de la vida eterna. Ve que el tema sigue siendo consistente. Y aquí nos volvemos a quienes, a los gentiles, a los que estaban allí, los griegos y de otras naciones allí. Porque así nos ha mandado ¿quién? ¿Quién nos mandó? Dice el verso 47. ¿A quién les mandó primero? Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué ocurrió? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ¿cuántos? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los príncipes de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegando a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de ¿qué? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, lo que les daba el poder del Evangelio para salvación. Este es el testimonio que la palabra del Señor nos confirma, que Pablo cumplió con ir a los suyos primero, a los judíos primeramente, y luego a los gentiles por instrucción de Dios mismo. Así que él no omitió la instrucción. Y crean, hermanos, que muchos judíos aceptaron el mensaje del Evangelio y muchos judíos se convirtieron al Evangelio. Así que se cumplió el de ir primero al pueblo judío, hermanos, pero hasta el día de hoy hay muchos judíos que niegan a Jesucristo, pero no se crea, hasta en el día de hoy yo recibo correspondencia de judíos cristianos que alaban a Dios y bendicen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el poder de Dios sigue penetrando aún a los que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados sus hijos de Dios. Así que no crea que todos los judíos están en contra de Cristo. Hay algunos que ya se han convertido al poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una buena noticia. ¿Qué les parece, hermanos? Ciertamente, Pablo cumpliendo con este llamado en Romanos 1:16, primeramente a los judíos y también al griego, verso 17.
de Romanos capítulo 1. Viviendo la justicia de Dios. Viviendo la justicia de Dios por medio de la fe. Dice el verso 17 de Romanos capítulo 1. Porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el Señor nos da testimonio en Hebreos. En Hebreos capítulo 1 al 6, lo que es la justicia de Dios por la fe y para fe. Lo bueno de la palabra de Dios, estudiamos esta mañana en la Escuela Bíblica Dominical, que la misma Biblia se explica a sí misma. Hebreos 11, 1 al 6. Explica qué es la fe, para qué es la fe, cómo vivir por la fe y para cumplir con fe la voluntad de Dios. Mire cómo la palabra de Dios se explica a sí mismo. En Hebreos 11, 1 al 6, la palabra de Dios te va diciendo claramente y qué es la fe, cómo es vivir la fe para la fe en Cristo, para la gloria y la justicia de Dios. Aquí está el testimonio de Dios en su palabra. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas, por fe y para fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y miren cómo se conecta la palabra de Dios cuando hablábamos de la ofrenda que le agrada a Dios, cuando se hace por fe y para fe. Dice el verso 4 de Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó ¿qué cosa? Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. Ejemplo de por fe y para fe, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso ¿quién? Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, ¿cómo aterrizamos ahí con esa explicación? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como dice Juan 4, Dios es espíritu y los que lo buscan en espíritu y en verdad, a tales adoradores Él también busca. Por eso la relación con Dios es por fe y para fe. Por eso la justicia de Dios es por fe y para fe. Qué lindo que la palabra de Dios nos va dando ejemplo de lo que es por fe y para fe. Y preferir sufrir por fe en Jesucristo lo encontramos allí mismo en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27, hermanos. ¿Se acuerdan ese testimonio de que Jesucristo decía, no te avergüences? Hay rechazo que vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiar. Yo he vencido al mundo. Y aquí está el testimonio de alguien que aceptó sufrir por fe. Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Por la fe, esto es lo que es por fe y para fe, hermano. Por la fe, verso 24 de Hebreos 11. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tomemos nota, hermano. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas, como es esto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, hermano, para lo que sacan cuenta y lo que nos conviene. El joven rico no supo hacer este cálculo. Verso 27. Por la fe, mire, por fe y para fe, dice. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como. ¿Cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. Ahora ya el Señor me revela con su palabra qué es vivir la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Y para qué me sirve esto? Porque todavía hay presiones para los deleites de este siglo. Todavía hay presiones para vivir en el pecado. Todavía hay presiones, inclusive de gobernantes que autorizan muchas leyes en contra de la voluntad de Dios. Le hemos de temer a esa ira, porque miran con ira a los que proclaman el evangelio de Dios. Incomodamos porque estamos hablando que la luz disipa las tinieblas y ilumina las obras, sean buenas, sean malas. Entonces, incomodamos y podemos sufrir rechazo, podemos sufrir vituperio, verso 26. ¿Cómo es esto? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Y qué es vituperio? Vituperio, para los que toman nota, para ayudar a los que están aprendiendo la palabra de Dios. Palabras o actos deshonrosos o humillantes que se tienen públicamente. Su sinónimo es oprobio. Ese rechazo que recibió Cristo. Cuando usted va a explicar, ¿y cómo es esto que Moisés dice que prefirió los vituperios de Cristo? Ese es el ejemplo más claro de sufrir vituperio, Jesucristo. Palabras o actos deshonrosos o humillantes que se tienen públicamente, como sinónimo está el oprobio. Qué interesante que Jesucristo advirtió todo esto. Por eso decía, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Porque si llevas tu ego a flor de piel, si llevas tu resentimiento por delante, cuando te ofenden, va a ser mucho más difícil. Y aprender como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne que sufre, lo vivo como la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto es vivir por fe y para fe. No es como una fe como del pasado, es una fe que te sirve para el hoy, para el mañana, para las presiones, para los ataques, para el rechazo, para la burla, la humillación, el vituperio de Cristo. Le dice Pablo a Timoteo, sufre pues.
las penalidades del Evangelio. Qué bueno que el Señor nos lo dice desde el principio para que sepamos el proceso de pasar por el Calvario para llegar a su gloria. Así como Él lo hizo, pasó toda la vergüenza de la cruz. No nos avergoncemos pues de sufrir por Cristo, porque a su tiempo, hermanos, si perseveramos, será de provecho. Porque el Señor siempre cumple su parte, hermano. No importa cuánto hay que sufrir, y aquí Moisés da el testimonio que él prefirió eso que las riquezas del palacio. Prefirió las riquezas del vituperio de Cristo. Y alguien puede preguntar, ¿y cuál es la riqueza del vituperio de Cristo? Que al final su poder, al final Él se glorifica con su poder. Y por eso lo menciona el Señor sobre no avergonzarnos, porque cuando Él venga con poder y gloria con sus ángeles, Él dará testimonio de quiénes son sus discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Hermano, aquí está el testimonio en la palabra de Dios, que es vivir por fe y para fe. Nos invita a vivir el testimonio, como dice Hebreos capítulo 11, versículos 7 al 16. Veamos en Hebreos el testimonio de vivir por y para fe. En Hebreos 11, 7 al 16. ¿Qué dice allí en Hebreos capítulo 11, versículos 7 al 16? El justo por la fe vivirá. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Salvación. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios, tome nota, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Ya ven por qué Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios. Porque Cristo no se avergonzó en la cruz. Lo bueno es que está hablando del pasado, del presente y el futuro. Esto es vivir por fe y para fe. Porque Dios va a cumplir su parte si le creemos. ¿Cuánto le creen a Dios, hermano? Esta mañana
Quiero invitarles a que nos unamos al pastor. Roguemos que el Espíritu Santo nos dé ese valor de su poder para salvación, para ser testigos del Evangelio, para atrevernos. Y vamos a pasar alguna pena. Y no quiero pasar pena. Pero Cristo no tuvo pena. Él sufrió la pena y el dolor por nosotros. Roguémosle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, inúndanos de esa pasión de compartir y cumplir la misión de ser testigos hasta lo último de la tierra. Y no temeré lo que el hombre me pueda hacer, porque mayor es el que está con nosotros. ¿Cuántos quieren unirse con el pastor esta mañana y decirle, llénanos, Señor, de tu amor y de tu poder en el Espíritu Santo para ser testigos del Evangelio que salva, del Evangelio que transforma, del Evangelio que testifica que no me avergüenzo de mi Cristo, no me avergüenzo de mi Dios. Si Él dio la cara por mí, yo voy a dar la cara por Él. ¿Cuántos se unen con su pastor esta mañana y le dicen, Señor, llénanos de ese Espíritu Santo que da el poder, llénanos de tu amor y compasión por las almas perdidas que se pierden a condenación eterna? Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles, porque tú eres fiel. Señor, danos ese valor para hablar, danos ese valor para testificar. Oh Santo Dios, tu palabra nos ha hablado muy claramente, Señor. Tu expectativa de nosotros es que le confesemos al mundo en quien hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro lugar para vida eterna. Señor, danos ese aliento, danos ese valor para atrevernos a ser testigos de tu amor y tu poder. Señor, permítenos mostrar las evidencias de nuestra obediencia a ti, Señor. Que sepan a quién obedecemos como tú has mandado en esta gran comisión. Ir y a ser discípulos, a compartir tu palabra, a vivirla, porque la gente hoy en día no necesita religión, Señor. Necesitan es el poder del Evangelio, el poder que transforma para salvación. Señor, inspíranos con tu palabra y tu Espíritu Santo a atrevernos a el querer como el hacer tu santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias.